Antes de empezar, este fic no es mío. El link al Wattpad del creador estará en la descripción. Sin más, empecemos. Entonces, Katsuki, ¿cómo estuvo tu primer día de clases?, preguntó Mitsuki mientras la familia se sentaba a la mesa. Los ojos de Katsuki fueron de su madre a su padre y luego a su tía Inko. Los ojos de la tía Inko estaban enrojecidos, pero no se veían lágrimas. Era buena escondiendo sus lágrimas hasta la oscuridad de la noche. La mayoría de las veces, Katsuki escucharía a su tía tratando de ahogar sus desgarradores sollozos con su almohada en la oscuridad de la noche, cuando cree que todos están en la cama. Katsuki. La voz de su madre se volvió aguda ante su falta de respuesta, y fue ese tono agudo lo que lo trajo de vuelta. «Estuvo bien, bruja», se quejó mientras comía su natto y arroz. «¿Y tu clase?». «Bien», continuó con su falta de respuesta comprometida. «Debe ser genial estar con un montón de otros niños de tu nivel». Su padre, Masaru, dijo, y Katsuki resopló en respuesta. «Mi nivel. Estoy por encima de». Hizo una pausa cuando su rostro apareció en su mente, cuando accidentalmente miró a los ojos de Inko, y tragó saliva antes de mirar su natto. «Sí», se quejó y luego comió algo de su comida. «Algunos son interesantes», él estampó fuera de su temperamento ardiente. «A un niño le gusta vestirse con ropa de niña y tiene este gato. Ese maldito gato. Katsuki no puede sacudir a ese gato». El gato que le siseó en el momento en que se levantó de su asiento. El mismo gato que le siseó cuando Lord Cloud le preguntó si quería acariciarlo. El gato con esos ojos estúpidamente verdes y pelaje verde. El gato le recordó a Katsuki. No es justo. Una parte infantil y enojada de su mente apareció en el fondo de su mente como un eco. No es jodidamente justo. Él no se suponía que fuera así. En realidad nunca quise que él, casi hizo que Katsuki quisiera llorar. ¿Él usa ropa para niñas? ¿Quiere decir que está usando una falda?, preguntó Mitsuki, y Katsuki asintió, desconfiando de su voz. «Es tu culpa que se haya ido. Tú lo sabes. Es tu culpa. Le dijiste que tomara un spa. He terminado». Katsuki se puso de pie abruptamente y agarró su plato. «Apenas tocaste tu comida», habló Inko en voz baja por primera vez desde que se sentó, y Katsuki se detuvo. Él no podía mirarla. Volvió la cabeza a propósito lejos de ella. «Te odiará para siempre una vez que se entere. Y te lo mereces. ¿Qué clase de héroe eres? Le dijiste a su hijo sin peculiaridades que tomara un cisne». «No tengo hambre», agarró el tazón con más fuerza en su mano mientras trataba de mantener la compostura. «Yo lo envolveré y me lo comeré más tarde». Luego caminó hacia la cocina, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de él. Agarró el film transparente y envolvió en silencio la comida que le quedaba antes de meterla en la nevera. Luego se retiraría a su habitación por el resto de la noche. No quería hablar con nadie. Solo quería que lo dejaran solo y hacer su tarea para la noche. Él haría eso y volvería a emerger de su pequeño santuario en la oscuridad de la noche, casi a la medianoche. No podía dormir y decidió terminar su cena olvidada. Bueno, se sorprendió al ver a su tía parada en la cocina. Fue sorprendente porque la cocina estaba oscura y no había ni una sola luz encendida. La única razón por la que la vio fue por la estufa. Tenía una tetera calentándose y la luz de la llama de la estufa la iluminaba. Estaba mirando la tetera, la luz del fuego rebotando en sus ojos vidriosos. Katsuki quería escabullirse junto a ella para llegar a su comida. Cogió la comida de la nevera y la cerró en silencio. Estaba saliendo cuando Inko le habló en voz baja. «¿Qué hice para merecer esto? Primero, mi esposo se vaya ahora, perdí a mi hijo». Su respiración se estremeció. «Sé que ha pasado casi un año, pero», hizo una pausa y se volvió para mirarla. Ella lo estaba mirando y rápidamente se secó los ojos. «Oh, Katsuki», susurró antes de sollozar. «Perdóname, vi tu cabello y pensé que eras Mitsuki». Se tragó las lágrimas e inhaló profundamente. «No quise ser una carga para ti». Ella se alejó de él para mirar su tetera. Katsuki miró la comida que tenía en la mano y luego la puso sobre la encimera. «Mira, sé que no soy el mejor cuando se trata de cosas como la comodidad, pero, si necesitas hablar, soy todo oídos». Inko lo miró y luego volvió a mirar la tetera en la estufa.
Él también era tu amigo y no debería molestarte con esto. Él no querría eso. Izuku susurró en voz baja y él casi no pudo oírla. Volvió a levantar las manos para secarse las lágrimas. Izuku te habría querido en la cima de tu juego ahora que estás en A. Él habría sido tu mayor apoyo. Su boca se torció en su reflejo en la tetera. Se golpeó la boca con la mano y un gemido agudo salió de su boca. Katsuki reaccionó por instinto mientras envolvía sus brazos alrededor de ella. Inko inmediatamente comenzó a llorar pesadamente sobre su hombro. Yo lo extraño mucho. Ella gritó su voz amortiguada contra su hombro. En ese momento Katsuki odiaba a Izuku. Odiaba a Izuku por ser tan egoísta que no pensó en su madre cuando él hizo una zambullida de cisne desde el techo de un edificio, como Katsuki le dijo que hiciera. Sí, Katsuki odiaba a Izuku, pero era difícil para él no odiarse aún más. No se suponía que debía saltar. Se suponía que debía darse por vencido. Ver que su sueño era inalcanzable. Él, Katsuki, se mordió el labio con tanta fuerza que probó la sangre solo unos segundos después. Tengo que ser mejor, esto fue algo que se dijo a sí mismo. La muerte de Izuku despertó algo en Katsuki. Algo que prácticamente le dio una bofetada en la cara. Hazlo mejor. Sé mejor. Porque de lo contrario vas a ser un héroe de mierda. Entonces, él iba a ser mejor. No sabía cómo, y sabía que no iba a ser fácil, pero tenía que serlo. Para Izuku. Izuku no estaba celoso. Él no estaba, lo admito. Pumpkin ha estado mucho más calmado desde que Eri lo encogió, dijo Hisashi mientras Pumpkin se frotaba contra Hitoshi. El gato naranja frotó su rostro contra el cuello de Hitoshi y ronroneó fuertemente. Hitoshi se rió y palmeó a Pumpkin, tratando de derribar al gato, pero Pumpkin no estaba dispuesto y siguió tratando de frotarse contra él. Los ojos de Izuku se entrecerraron mientras miraba desde su lugar en el suelo. Calabaza. ¿Qué estás haciendo? Izuku finalmente preguntó. Pumpkin se volvió, miró a Izuku y tuvo el descaro de parecer engreído. Bueno, él no es solo tu humano, ¿verdad? El ojo de Izuku se contrajo. Disculpe. ¿Me escuchaste? Andas actuando como si él fuera todo tuyo, pero no lo es. Apuesto a que te está comiendo por dentro que me atrevo a hacer esto. No es así. Ahí está. Sabía que todavía estaba allí en el fondo. Izuku pensó mientras comenzaba a caminar. Pumpkin se retorció debajo de la barbilla de Hitoshi, lo que hizo que el niño lo agarrara y girara a Pumpkin para que ahora estuviera acunado en los brazos de Hitoshi. Pumpkin colocó su pata sobre la nariz de Hitoshi mientras Hitoshi lo sostenía. Se ha calmado, eso es seguro. Hitoshi estuvo de acuerdo con Hisashi en eso. ¿Qué tienes que decir al respecto, mamá? No soy tu madre. Porque una madre no haría lo que estoy a punto de hacer. Calabaza se rió entre dientes. ¿Y qué sería eso? No tengo que intentarlo. Izuku simplemente saltó al brazo del sofá en un salto limpio. Se apoyó en el brazo de Hitoshi. Como se predijo, Hitoshi colocó suavemente a Calabaza en el suelo. Hola, Moshi. ¿Cómo estuvo tu siesta, amigo? Hitoshi preguntó mientras levantaba a Izuku para sostenerlo como si fuera un niño pequeño. Izuku fue deliberado al verse lo más lindo posible, con ojos grandes y orejas móviles, las olas. Hizo que Hitoshi sonriera y rascara suavemente debajo de la barbilla de Izuku. Izuku luego miró a Pumpkin una vez que Hitoshi terminó. Es mío, susurró Izuku, sin darse cuenta de la lata de gusanos que acababa de abrir. Muy bien, madre, si ese es el juego que quieres jugar. Jugaré. Pumpkin prometió antes de irse. No soy tu madre, Izuku negó con la cabeza. 2 gatas en esta casa y todavía me ve como su madre. Bueno, Pumpkin no estaba bromeando. Su primer plan sucedió esa misma noche. Izuku estaba dormido en su propia cama, pero se despertó cuando se abrió la puerta del dormitorio de Hitoshi. Al abrir los ojos, Izuku vio que Pumpkin entraba caminando como si fuera el dueño del lugar. El gato naranja saltó con facilidad sobre la cama de Hitoshi. Izuku sintió que sus oídos se agitaban mientras observaba cómo Pumpkin se acomodaba justo al lado de la forma dormida de Hitoshi, convirtiéndose en un pan justo al lado de la cabeza de Hitoshi. Directamente sobre la almohada de Hitoshi. Lo que sea. Izuku pensó y bajó la cabeza hacia abajo.
mientras Pumpkin no estuviera atacando a Hitoshi con malicia, eso es lo que Izuku se decía a sí mismo. Dio vueltas y vueltas en su cama por un rato antes de que finalmente no pudiera soportarlo más. Izuku no iba a hacer nada precipitado. No estaba celoso, solo quería estar con Hitoshi esta noche. Así que saltó a la cama, ignoró a Calabaza y se colocó al otro lado de Hitoshi. En realidad, moviéndose bajo el brazo de Hitoshi para ponerse cómodo. Sí, eso es todo lo que necesitaba. Hitoshi se despertaba por la mañana confundido sobre por qué tenía 2 gatos en su cama, pero al final, no pensaba demasiado en eso. Sin darse cuenta de la guerra que ahora se estaba gestando entre Izuku y Pumpkin. La guerra por su cariño. Durante el entrenamiento de batalla, Izuku fue enviado a la oficina de Netsu porque cuando se le preguntó a Toshinori, en clase, si iba a incluir a Moz en la clase, dijo que era tonto y que no iba a perder el tiempo involucrando a un gato en una clase destinada a los héroes. Está bien. Izuku se había leído al último cuando agarró la capa de All Might y se negó a dejarlo ir, hasta el punto de que en realidad tenían que involucrar a Hitoshi y Shouta. Izuku colgando del final de la capa de Toshinori como una decoración. Hizo reír a la clase, más aún cuando, adivinaste, la capa se rasgó. Izuku no le escupió este trozo de tela a Toshinori. No, se lo iba a quedar como recuerdo. La vez que rasgó uno de los conjuntos especialmente diseñados por David Shea. Entonces, ahora aquí estaba Izuku. Quejándose de Pumpkin. Y luego, cuando le pregunté a Calabaza por qué no vas por alguien más en la casa, tiene el descaro de mirarme a los ojos y decir, porque los otros no son tuyos. ¿Puedes creerlo? Izuku le gritó a Netsu. Hizo reír a la rata. Izuku sumergió su pata en su té verde descafeinado y bebió de la gota gorda. Debido a tu inteligencia, tiendo a olvidar ciertas cosas sobre ti, Izuku, dijo Netsu mientras empujaba una galleta de mantequilla hacia Izuku, quien comenzó a comerla. ¿Cómo qué? Izuku preguntó una vez que tragó su primer bocado de galleta. Que sigues siendo un gato. Es muy común que a los gatos, y a las ratas en realidad, no les guste compartir lo que es suyo, si entiendes lo que quiero decir. Bueno, gatos, perros, ratas, entiendes mi esencia. Lo que debes recordar es que eres inteligente. No eres como la mayoría de los gatos. Sí, Hitoshi es tuyo técnicamente. Está claro para todos que ustedes dos casi están hechos el uno para el otro. Sin embargo, debes recordar que él también es suyo. Propia persona y que no te pertenece, Izuku. Se le permite recibir afecto de los otros gatos en el hogar. Seamos honestos, ni siquiera es el asunto del afecto. Es porque es Pumpkin. Las orejas de Izuku se movieron y miró su reflejo en el agua. Y, esto podría incluso tocar un punto sensible, y me disculpo, pero puede que ni siquiera sea completamente debido a Pumpkin. Por lo que me dijiste sobre tu vida pasada, Hitoshi es el primer chico de tu edad que te muestra amor, cuidado y afecto. Por lo tanto, es natural que quieras aferrarte a él con fuerza y no dejar que nadie más comparta el centro de atención en sus ojos. Deja que Pumpkin le muestre algo de amor al chico, por tu propio bien y tu salud mental. Netsu le dijo antes de tomar un largo sorbo de su bebida. Supongo que tienes razón. Debería reducir el control de mis riendas, por así decirlo. Antes de que accidentalmente me dé problemas de abandono. Ese es un buen niño. Netsu rascó a Izuku en la parte superior de la cabeza. Ahora, ¿hay algo más? Izuku lo pensó y luego asintió. He tenido algunos sueños extraños. Netsu deslizó astutamente un papel de prueba debajo de las patas de Izuku, seguido de una almohadilla de tinta justo al lado de él. Habla y responde, querida. Instó al gato. Me parece bien. Fueron múltiples opciones. Entonces, Izuku presionó su pata en la almohadilla de tinta y comenzó a hablar mientras respondía las preguntas, honestamente fáciles. He estado teniendo sueños extraños. No son malos, ni siquiera pesadillas, simplemente extraños. Explicó mientras bajaba el papel presionando pequeñas huellas de gatito perfectas en cada respuesta correcta. ¿Quieres explicarlos? Lo haría, si pudiera entenderlos. Veo 2 figuras. Son difíciles de ver, pero sé que son figuras.
Están borrosas y están hablando, pero es demasiado difícil de escuchar ellos. Es como si mis oídos estuvieran tapados. Una de las figuras se está acercando a mí, tratando de tocarme, pero no puede. Es como si estuviera fuera de su alcance. Listo. Izuku le devolvió el papel a Netsu. Netsu tomó el papel y leyó las respuestas. ¡Qué interesante! Ahora, el sueño podría ser cualquier cosa, estoy seguro de que no es nada de lo que realmente debas preocuparte, ahora, lo que me interesa es esto. Netsu giró el papel para que Izuku lo viera. Todas estas respuestas fueron correctas. Todas estas fueron preguntas de prueba de cosas que deberías haber aprendido en la escuela secundaria de Aldera. De hecho, tomé esto de una prueba que ya tomaste. Todas y cada una de ellas las respondiste correctamente. Sin embargo, aquí, Netsu giró el monitor de su computadora para mirar a Izuku. Solo obtuviste un 75. ¿Te importaría explicarlo? Izuku miró el papel y luego la pantalla. Mira, Aldera apestaba. Ya te dije esto. No solo favorecían a Kacchan, sino que los maestros eran simplemente horribles. Un maestro constantemente era el centro de atención en la clase, haciendo que todos recordaran, oye, el niño sin peculiaridades existí. Y me golpeaban. Y cuando digo centro de atención, no me refiero en el buen sentido tampoco. De hecho, el día que Salty le dijo a la clase cómo apliqué a Dios, eso fue divertido. Netsu aguzó el oído y volvió a girar el monitor. Luego comenzó a escribir rápidamente. En cuanto a tu pregunta, mis maestros pensaron que estaba haciendo trampas y obtuve una puntuación superior a 80. Entonces, obtuve C a propósito en clase. Es por eso que mi promedio de calificaciones fue una mierda. Bueno, fue una mierda. Murmuró la última parte y sintió que sus hombros se desplomaban y sus orejas bajaban. Supongo que no ayudó que si un maestro me dejaba deslizarme con una A, o Dios no permita una puntuación más alta que Kacchan me acorralaba y me llamaba tramposo. Entonces, dejé de intentarlo cerca del final. Dejé haciendo la tarea y solo hice el trabajo de clase. Porque no importa cuánto estudié. Simplemente me llamarían tramposo. Ya veo, los dientes de Netsu rechinaron de repente y se convirtió en una aurora bastante aterradora alrededor de la quimera. Hizo que la piel de Izuku se erizara alarmada. Sí. Ya veo. ¿Eres consciente de la campaña de desprestigio que tus antiguos maestros intentaron contigo? ¿Qué? Las orejas de Izuku se aguzaron y Netsu giró la pantalla para poder ver. Necesitaba ver tu solicitud por mí mismo, y la encontré, pero no antes de darme cuenta de por qué nunca me había dado cuenta antes. Verás, lo habría sabido si un niño sin peculiaridades intentara inscribirse en el examen de ingreso, pero nunca cruzó mi radar. Bueno, resulta que tu profesor de la escuela secundaria de tu salón de clase inmediatamente te bloqueó. En caja negra. Izuku susurró mientras miraba la aplicación en la computadora. El blackboxing es simple. Te puso en no recomendar y cuando se le preguntó por qué tenía eso que decir, Netsu abrió otro cuadro en la pantalla y apareció un ensayo de 5 párrafos sobre todas las fallas de Izuku. Para resumir, te llamó disruptivo y fácilmente celoso de aquellos con peculiaridades. Dijo que no te llevarías bien con Bakugo Katsuki, y constantemente te peleabas a puñetazos con los demás en la clase. Eso es una mentira. Izuku rugió indignado mientras miraba el monitor. Su pelaje se erizó y se convirtió en una bola de aire en su ira. Yo diría que sí. Netsu volvió el monitor. Sin embargo, y por favor no te ofendas, solo tengo un lado de la historia, ¿verdad? Preguntó Netsu y levantó su teléfono de la base. Creo que ya es hora de que esta escuela tenga una investigación adecuada. ¿Una investigación? Izuku susurró. Bueno, si lo que dices es completamente cierto, entonces esta escuela no está cumpliendo con la ley en absoluto. Hay razones por las que no queremos que los estudiantes usen sus peculiaridades fuera de un entorno profesional, y no solo eso. Es un claro abuso de poder. Hola, Oboro. ¿Estás haciendo algo? Netsu gorjeó. Hubo un segundo de silencio antes de continuar. Genial. Ven a mi oficina, por favor, trae a Shouta contigo. Dile que se trata de Izuku Midoriya. Gracias. Las orejas de Izuku se animaron.
¿Por qué Eraserhead se preocupa por mí? Izuku preguntó mientras su confusión crecía. Quiero decir, hiciste todo lo posible para mantener en secreto mi nombre real. De acuerdo, tal vez no mucho, pero el punto es firme. Netsu colgó el teléfono y miró a Izuku. Voy a admitirte algo. Algo que puede molestarte, tal vez incluso hacerte enojar. Netsu se puso de pie y miró por la ventana hacia los terrenos de Loa. Puso sus patas detrás de su espalda y luego miró a Izuku. El día que saltaste, casi te salvaste. Casi. Izuku miró a Netsu con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Él susurró. Sí. Verás, joven Izuku, Eraserhead fue quien intentó acudir en tu ayuda. Te vio en ese edificio esa tarde, Izuku negó con la cabeza. Eraserhead solo funciona de noche, ese día no. Tomó el turno de día porque él y sus esposos tenían planes para esa noche. Te vio y trató de salvarte, pero, bueno, sabemos cómo terminó. Netsu volvió a mirar por la ventana. Tú eres, Izuku no sabía cómo sentirse mientras inhalaba y exhalaba pesadamente. Su pecho se sentía pesado con cada inhalación y exhalación. Es por eso que no le dije a Shouta tu verdadero nombre ese día. Simplemente no podía hacerle pasar por ese dolor otra vez. No solo eso, incluso puede verlo como una broma sádica. Todavía no se lo diré, yo te lo dejaré a ti si lo deseas. De esta manera, él no lo ve como algo sádico de mi parte. Pero, ahora que tengo alguna prueba de las supuestas fechorías de Aldera, creo que es hora de que se tomen algunas medidas contra ellos. La puerta de la oficina se abrió y entraron Oboro y Shouta. Ambos hombres tomaron asiento en el escritorio de Netsu, sus rostros estaban serios. De hecho, lo más serio que Izuku ha visto jamás. Especialmente para Oboro. Moos, puedes irte. Tenemos mucho de qué hablar y estoy seguro de que la clase de estudio fundamental del héroe terminará pronto. Netsu despidió a Izuku con un gesto. El corazón de Izuku se sentía pesado, no había otra forma de describirlo. Aún así, saltó del escritorio de Netsu y salió de su oficina. La puerta se cerró detrás de él e Izuku miró hacia la puerta. Aún así, se animó y corrió hacia donde Toshinori estaba realizando estudios fundamentales de héroes. La puerta no se abrió con un empujón, por lo que tuvo que rascarla varias veces antes de que alguien escuchara. Bienvenido de nuevo, musgoso. Momo lo levantó con un susurro de su voz. Llegas justo a tiempo, Itoshi acaba de terminar su batalla contra Mineta y Ojiro. Estaba emparejado con Ochako y eran héroes. Ella lo contó mientras le rascaba debajo de la barbilla. Él y Ochako ganaron. Hermano. Denki fue el primero en saludar oficialmente a Itoshi y Ochako cuando cruzaron esa puerta. Itoshi finalmente vestía su disfraz de héroe. Su disfraz era similar al propio disfraz de Eraserhead en el sentido de que era un mono e incluso tenía un cinturón de herramientas alrededor de la cintura que se usaba para guardar suministros médicos para aquellos que pudieran necesitarlo. Sin embargo, el suyo no era completamente negro, sino más bien de un morado oscuro. Podría decirse que el traje era más ajustado para Itoshi que para Eraserhead, ya que Itoshi quería minimizar cualquier sonido que pudiera hacer la tela. Su bufanda de captura estaba envuelta alrededor de su cuello y usaba botas de combate negras. Oculto dentro de una de esas botas había un mini bastón para defensa personal, por supuesto, ya a juzgar por los moretones en la cara de Mineta, se puso en uso. Itoshi dio un paso atrás sorprendido cuando Denki se acercó a él. Tu peculiaridad. Es, así que hoy. ¿Cómo se supone que vamos a competir con eso? Denki exigió con una risa. ¿Qué es? Preguntó Itoshi alarmado. ¿Sabes? Dominado. Es una peculiaridad fuerte, amigo mío. Denki elogió. Ida se unió a continuación. Parecía un poco golpeado, diciéndole a Mos que su pelea había sido intensa. Tengo que estar de acuerdo. Y a juzgar por el hecho de que ni siquiera sabíamos que lo tenías, solo te dio una gran ventaja. Es una peculiaridad útil, seguro. Útil, Itoshi exhaló. Luego sonrió y se rascó la cara. Gracias, sinceramente, tenía miedo de cómo lo tomarían ustedes, por eso lo mantuve en secreto durante tanto tiempo, admitió. Izuku se deslizó de los brazos de Momo y se acercó a Itoshi. Hola, musgoso. Le cogió a su gato. Tuvimos el tiempo de victoria más rápido.
Le sonrió a su gato. Eso hicimos. Ochako tocó la mejilla de Itoshi. No podría haberlo hecho sin ti y esa peculiaridad útil. Me sonrojas. Itoshi se rió un poco. No fue mucho. Todo lo que tuve que hacer fue someter a Ojiro y hacer que Ochako fuera tras la bomba mientras yo peleaba con Mineta, lo cual no fue difícil. Eso es solo porque sacaste ese bastón. Algo así debería ser ilegal. Mineta gritó mientras señalaba a Itoshi. Que no es. Toshinori rápidamente calmó la situación. El bastón habría sido ilegal si hubiera sido hecho como un bastón real. Los cuales son pesados para causar daños contundentes. ¿Puedo? Toshinori, en forma de All Might, preguntó y Itoshi se inclinó y sacó el bastón de su bota. Se lo arrojó a su maestro. Toshinori hizo un movimiento rápido para llevar el bastón en toda su longitud. Luego lo movió. El bastón estaba hueco. Este hueco es suficiente para doler, incluso para picar, pero no lo suficiente como para causar un daño contundente horrible como un bastón normal. Confía en mí, sus padres investigaron lo que está permitido y lo que no. Mineta resopló un poco, pero lo dejó pasar. No estés celoso porque te ganaron. Izuku siseó y los ojos de Mineta se entrecerraron. Sabes, para un animal de servicio, no está exactamente tranquilo, y no es eso algo propio de los animales de servicio. Quiero decir, rasgó la capa de All Might porque All Might no le permitió unirse. No siseó a Miyagakugo más veces de las que puedo contar. ¿Estás seguro de que está debidamente entrenado o solo estás tratando de colar a tu gato en la escuela? Confía en mí, amigo, está entrenado. Itoshi defendió a Izuku. Simplemente no es como otros gatos, tiene una mente propia. Mineta puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Un gato es un gato. Sí, este puede parecer más inteligente, pero al final del día, sigue siendo un gato. Así que no vayas diciendo que es algo que no es. Estás enojado porque perdiste este gato ayer. Izuku entrecerró los ojos hacia Mineta. ¿Ves? No es como si realmente estuviera diciendo algo. Denki negó con la cabeza con una sonrisa. Bru, solo di que estás celoso de un gato y sigue adelante. Un par de personas se rieron, pero una pequeña voz habló, una que hizo que todos se alarmaran. Todos se volvieron hacia la voz alarmados. Allí, en el rincón más alejado de la habitación, escondido detrás de sus manos, estaba Koda. El chico que era tan callado que la gente a menudo olvidaba que estaba allí. El chico que no pronunció una sola palabra a nadie hasta ahora. Incluso Toshinori lo miraba alarmado. ¿Puedes entenderme?, preguntó Izuku desde los brazos de Itoshi. Koda asintió. Yo puedo. Mi Kirk me permite hablar con los animales. Continuó susurrando en una voz tan pequeña que era casi inaudible. Bajó las manos, su cara roja mientras juntaba sus dedos índices nerviosamente. Quería conversar contigo, pero me daba vergüenza preguntarle a tu dueño. Koda tragó saliva antes de decir algo un poco más atrevido. Además, le dijiste algunas cosas desagradables a All Might hoy, creo que deberías disculparte. No. Koda se dio la vuelta con la misma rapidez. Ok. Toshinori parpadeó. Bien. Koda solo negó con la cabeza. Él dijo no. Suficientemente justo, supongo. Toshinori luego se puso de pie. Bueno, entonces. A Amos no le importaría si le pregunto esto entonces. ¿Qué dijo? Koda se puso escarlata y se cubrió la cara con las manos. Luego sacudió rápidamente la cabeza de un lado a otro. Su negativa fue clara como el agua. Itoshi comenzó a reírse. Fue solo una risa suave cuando puso a Moss en su hombro. ¿Qué voy a hacer contigo, Moss?, preguntó a Izuku ronroneó mientras se sentaba. Entonces, permíteme preguntarte esto, Moss. Ya que tenemos un traductor. ¿Por qué me odias tanto?, preguntó Toshinori mientras se acercaba al gato. Yo no te hice nada. Nada. Izuku lo desafió con un gruñido que brotó de su garganta. Nada. Supongo que para Moss no lo has hecho, pero para Izuku, se detuvo. Olvídalo. No mereces saber el daño que has causado. Izuku levantó la cabeza y la alejó de Toshinori. Koda, que claramente no quería ser el centro de atención por más tiempo, corrió hacia Toshinori y le susurró algo al oído. No conozco a un Izuku. Toshinori negó con la cabeza.
Bakugo se tensó. Izuku se tensó. La habitación quedó en silencio mientras los ojos estaban sobre Moss. Izuku sintió ira candente, se volvió para mirar a Toshinori. Mentiroso. Rugió. Rugió tan fuerte que le dolió la voz. Mierda mentirosa. Moss, y Toshi exhaló, casi pareciendo asustado cuando Izuku solo gritó: Jesucristo. Denki y los demás rápidamente se taparon los oídos ante los lamentos de Moss. Incluso Itoshi tuvo que taparse los oídos porque parecía que Moss estaba siendo torturado. Toshinori dio un paso atrás sobresaltado y parecía realmente asustado por este estallido. Izuku está muerto por tu culpa. Aplastaste sus sueños y tienes las pelotas para mirarme a los ojos y decir que no lo sabes. Hazte un favor y retírate. Claramente, el Alzheimer está comenzando temprano. Entonces Izuku saltó del hombro de Itoshi y desapareció. Caminó hasta la puerta, saltó sobre la manija y usó su propio peso para salir. Musgo. Oyó que Itoshi lo llamaba, pero no se dio la vuelta. No. Izuku se encontró de vuelta en el salón de clases. Donde encontraría a Shouta dentro de su saco de dormir. Eraserhead lo miró y levantó una ceja. ¿Qué estás haciendo? Se detuvo cuando Izuku se movió a través del pequeño agujero en la cara que Shouta había hecho para sí mismo. Okai, Shouta exhaló sorprendido. Incluso doblemente cuando Izuku simplemente se presionó contra el pecho del hombre. Esto es raro, el pecho de Izuku se enganchó y se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas lentas se deslizaron por su rostro mientras gemía. Oye, ¿por qué estás llorando? Shouta preguntó y se metió en el saco de dormir con Izuku cerrándolo el resto del camino para darles privacidad a ambos. Ahí. Luego atrajo a Izuku hacia su pecho. Estoy aquí. Susurró y envolvió sus brazos alrededor de Izuku. Estoy aquí, Shouta susurró de nuevo mientras mecía a Izuku solo un poco. Está bien. Izuku simplemente no pudo evitarlo, ya que imaginó un final diferente para su vida ese día. Uno donde Shouta lo salvó. Lo habría abrazado así. Aún Izuku sollozante aferrándose a su mono por su vida. Eso esperaba. Levantó su pata y extendió suavemente sus garras para agarrar el mono de Shouta. Dios, sí lo esperaba. Bueno, hasta aquí el video. Les recuerdo que el link estará en la descripción.